Bueno, buenos días, Diana, ¿qué tal? Hola Verónica, muy bien. Muy bien. Bueno, yo te quería agradecer lo primero por tu tiempo y sobre todo porque no has dudado ni un momento en concederme esta entrevista para dar toda esta información. Entonces, muchísimas gracias, lo primero. Nada, un placer estar este ratito contigo y también, bueno, pues eso, poder ayudar a cuantas más mamis mejor en sus maternidades. Así que yo feliz de estar aquí contigo. Sí que ese es el objetivo al final. Ujú. Entonces, bueno, lo primero, vamos a comentar que lo que vamos a hablar contigo es sobre la lactancia para este apartado del puerperio de microescuelas y lo hablamos contigo precisamente porque tú eres matrona y además eres formadora de formadores en lactancia materna por la IAM y además has sido durante mucho tiempo, 6 años, presidenta del Comité de Lactancia de León, ¿verdad? Ujú, eso es, sí. Hace unos añitos tuve la gran fortuna de formar parte, empezar a formar parte de esta fantástica organización creada por OMS y UNICEF, como es la IAN, que ayuda a todas las mamás que quieren amamantar a sus bebés y también a las que no. Y bueno, pues eso, desde hace ya unos añitos vamos por el panorama nacional dando cursos de lactancia materna a todos los profesionales que están interesados en ello para pues eso, enseñarles a apoyar a todas esas mamás y bueno, encantada de formar parte de esa fantástica organización y sí, hace unos añitos también comencé a formar parte del comité de lactancia del área de aquí de mi ciudad y también pues luchando y trabajando durante, como has dicho, unos cuantos añitos por conseguir que se proteja más la lactancia materna en las maternidades, en mi caso en el hospital de aquí de León y también en atención primaria en los centros de salud. Claro, porque comentas ahora de la lactancia, pero evidentemente muchas madres que a lo mejor optan por la lactancia artificial, cuando oyen lactancia ya no quieren a lo mejor ni ver vídeos, pero realmente esta información es para que la decisión que tomen sea pues informada y acertada en base a sus conocimientos. Entonces, y que son respetadas, por supuestísimo, Totalmente. igualmente porque es una opción muy libre también, ¿no? Totalmente, sí, yo sí que quiero lanzar ese mensaje de la importancia de respetar a todas las madres, sea la que sea la alimentación que decían para sus bebés, que hay veces que incluso todas no pueden. Siempre es muy importante el hecho de que las mujeres conozcan en qué casos realmente no pueden amamantar a sus bebés, porque son muchos, muchos menos de los que pensamos. Claro. Realmente esas mamás y esos bebés que no pueden ser amamantados son casos muy concretos y que deberían ser muy bien informados. Y por eso me parece una gran labor eso, extender la información que permite a las mamás tomar una decisión informada respecto a cómo quieren alimentar a sus bebés. Claro, sí que después sobre eso también te voy a preguntar, pero antes de nada también quería comentar que tú tienes un proyecto y el método MAI, que me pareció muy Mm. bonito porque es el método para madres imparables, ¿verdad? Y bueno, Eso. ya el eslogan es fantástico. Entonces, bueno, si quieres comentarnos algo sobre esto. Pues sí, es eso, el método Madres Imparables, que yo lo que quiero es que todas las madres somos imparables, pero quiero que las mamis que están en el método pues sientan que realmente sale ese sentido mamífero que tenemos todas, que muchas veces por mitos de la sociedad, por, bueno, pues cosas que nos rodean, pues lo tenemos ahí un poco dormido y no sacamos ese poder como mamis que tenemos y creo que nos lo merecemos, tenemos el derecho, todas las madres del mundo tienen el derecho a vivir sus maternidades desde el empoderamiento, desde la confianza en sí mismas, desde el saber que pueden hacerlo y sobre todo también desde el apoyo de una mano a la amiga al lado que entienda sus sentimientos, que entienda sus emociones, que entienda que cada embarazo es único, cada mamá es única y cada pareja es única y cada bebé es único y creo que cada embarazo, parto y posparto se debería de entender, de vivir y de tratar así. Entonces, bueno, pues es un programa que he creado pues para eso, que las mamás sientan que son imparables, que son las mejores madres del mundo para sus bebés, pese a todo lo que nos dice la sociedad y pese a todo la desconfianza que nos inculcan, para que puedan disfrutar no solo de sus partos, que me parece muy importante llegar preparadísima al parto y por eso lo trabajamos mucho en Método MAI,
sino también disfrutar de sus embarazos, dedicarse sus ratos, sus momentos, sentir que conectan con sus bebés, que muchas veces pues llega al final del embarazo, llega el parto. Yo tengo la fortuna de trabajar en el embarazo y trabajar también en el paritorio, y veo que muchas veces las mamás dicen, es que casi no me he dado tiempo, no me he parado a pensar en mi bebé, en mi embarazo, como que mi embarazo ha pasado por mí en vez de disfrutarlo, ¿no? Y entonces, pues darle ese tiempo a las mamás para disfrutarlo, resolver todas las dudas, prepararse física y mentalmente. La parte mental me parece crucial, por eso he creado unas técnicas que he llamado técnicas Mindman, para las mamis, para, bueno, pues un poco esa conexión consigo mismas, también para los papis, y bueno, pues esa preparación que se necesita tanto física como mentalmente para disfrutar de nuestra maternidad como nos merecemos. Sí, y además que como decías, y a mí me parece un momento de empoderamiento total. O sea, si realmente lo vives, si lo experimentas y lo llevas al cuerpo, es fantástico. Por lo menos en mi experiencia ha sido transformador. Entonces, lo Exacto, recomiendo porque muchísimo. Mm. sí, porque muchas veces es eso, llegamos al parto, bueno, pues con la información justa o una información que no está muy ampliada, o muchas veces muchas mamás llegan con información que no es veraz, o incluso hay veces que ni siquiera es segura para mamá y bebé, pues porque buscamos en internet, no sabemos si las fuentes en las que estamos buscando son fiables, seguras, y a mí me da mucha pena porque digo, jolín, es que como llegues a tu parto, como veas tu embarazo es crucial, ¿no? Para la manera en la que van a nacer nuestro bebé, en la que vamos a vivir nuestra maternidad. Incluso se ha visto que la manera en la que nacemos pues tiene repercusión no solo en la infancia de nuestro bebé, sino también incluso en su vida adulta. Y esto no significa solo la manera en que acabe el parto, que es importante y que lo ideal es que sea un parto natural, pero para mí lo más crucial de todo es cómo lo viva la madre, como acabe ese parto, sea como sea, cómo lo hayan vivido la madre, su familia, por supuesto, la persona que la está acompañando y su bebé, que para ella ya ha sido una experiencia fantástica. Y eso va a repercutir en cómo va a vivir luego toda su maternidad y cómo va a vivir la crianza de su bebé, la vida, incluso la vida adulta de su hijo. Entonces me parece importantísimo, por eso yo siempre en el paritorio, cuando ha acabado un parto, ya sea parto, cesárea, lo que sea, siempre les pregunto cómo lo has vivido, cómo te has sentido. Si me dicen que lo han vivido bien, que están felices, que tal, para mí es objetivo cumplido. Claro, es un éxito. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que comentas y además que me parece eso, una labor súper importante el que también se lleve al paritorio pues esta humanización, porque a veces o quedaba, quizá yo creo que está cambiando un poco el tema, pero Sí, quedaba un poco fuera. Entonces, sí. de todas maneras voy a dejar toda la información para que te puedan buscar, para que investiguen un poquito, porque bueno, eso, la oferta que haces con tu proyecto es fantástica y eso puede ayudar a un montón de gente. Entonces, bueno, vamos a Muy empezar bien, con las muchas gracias. preguntas. Nada, Sí, vamos a empezar con las preguntas sobre lactancia, porque, bueno, como hablábamos, independientemente de que las madres opten por una cosa o por otra, muchas veces, claro, la lactancia no es, o la subida de la leche muchas veces no es inmediata. A veces, claro, va tardando un poquito, a veces nos desesperamos por el medio y ahí, en ese impasse, claro, muchas deciden tirar, pues, o por recomendación médica o por miedo a que su hijo pase hambre o por lo que sea, a la lactancia artificial o a suplementos mientras no le acaba de subir la leche. ¿Qué les dirías a estas madres? pues mira, me parece una fantástica pregunta y muchas gracias por hacerla, porque es algo que es súper importante conocer y el desconocimiento puede hacer fracasar las lactancias maternas y introducir problemas y circunstancias que luego sea mucho más complicado, ¿no? Mira, la subida de la leche normalmente se produce entre los 2 y 3 días posparto, ¿vale? Aquí dejar claro que el hecho de que sea cesárea no va a hacer que suba más tarde la leche, que esto es un mito que está muy arraigado y eso no es así. Te podría dar una clase entera de por qué no sube la leche más tarde en la cesárea, pero bueno, por lo menos que se queden, que da igual cómo acabe el parto, que la leche subirá a los 2
o 3 días del parto, ¿sí? Hay circunstancias personales de las mamás que tienen que estar bien conocidas, en las que puede haber un retardo en la subida de la leche, que ahí lo que necesita la mamá es un buen conocimiento y un buen apoyo en su lactancia. Pero en general, la mayoría de las veces, entre los 2 y los 3 días posparto sube la leche. ¿Qué ocurre hasta entonces? No es que no tengamos leche, la leche que se presenta se llama calostro, es la leche ideal para nuestros bebés y se presenta en la manera ideal, no solo en composición, que es una leche perfecta para nuestros bebés, sino también en cantidad. Y aunque veamos que sale poquito, que son gotitas lo que va saliendo, es en realidad la forma perfecta para nuestros bebés, porque los bebés cuando nacen tienen un estómago tan pequeñito que lo que necesitan es comer muchas veces poquita cantidad cada vez. Y exactamente así es como se presenta el calostro. Se presenta todas las veces que queramos, poquita cantidad, lo que vaya succionando el bebé. Si una mamá comienza su lactancia de una manera adecuada, sabiendo cómo dar el pecho a su bebé, sabiendo que al principio las tomas son muy frecuentes y que tiene que orientarse por la demanda del bebé, ese calostro va a ser suficiente para el bebé. Lo que pasa que muchas veces, como tú dices, por recomendaciones, etcétera, empezamos con suplementos que no solo pueden producir problemas en la lactancia, porque el bebé se empieza a llenar con el suplemento, no estimula el pecho, ahí ya sí que podemos retardar la subida de la leche, incluso puede verse afectada la producción, etcétera, porque el bebé no estimula lo suficiente el pecho, sino que hay estudios incluso que dicen que esos suplementos no son tan inocuos como pensamos. Entonces, siempre recomiendo a todas las mamás que se preparen para la lactancia, ya sea materna o artificial, ya desde el embarazo, que sepan los primeros días exactamente qué es lo que va a pasar y cómo tienen que alimentar a su bebé para que no haya problemas. Claro, es que sí que a veces, porque el bebé llora y se escapan con el, bueno, le vamos a dar, claro, a veces incluso sin consentimiento y a lo mejor con tu completo desconocimiento sobre si eso es bueno o eso es malo. Entonces, esta información me parece muy valiosa. Y después, por otro lado, un poco al hilo de lo que comentabas, porque claro, la lactancia, la leche, la producción de leche va variando a lo largo de toda la lactancia, a lo largo de cada una de las tomas, etcétera, etcétera. Y también pasa que muchas madres, a lo mejor cuando empiezan con la extracción de leche, de repente ven la leche y ven o muy poquito o que a lo mejor les parece más aguada que la del principio o cosas de este estilo y también se preocupan y dicen, yo ya no produzco leche, ya no vale para nada, entonces tengo que empezar con otro tipo de alimentación. Tampoco es el caso, ¿no? Tampoco es el caso. Es súper importante que las mamás conozcan que la composición de la leche cambia y en todos, a lo largo de la toma, bueno, no solo a lo largo de la toma, sino que es que cambia continuamente, constantemente, pues no es la misma leche la de por la mañana que por la tarde que por la noche, no es la misma leche de una mamá que ha tenido un bebé a término a la de una mamá que ha tenido un bebé prematuro. Esa leche cambia para adaptarse a las necesidades de ese bebé. Incluso no es la misma leche de la misma mamá cuando su bebé está sano o cuando su bebé se enferma. Esa leche cambia para ayudarle a recuperarse mejor de esa enfermedad. O sea, es que es alucinante el tema de la leche materna. Y es importante saber que la composición de la leche cambia. Al principio de la toma, la leche contiene más cantidad de agua para calmar su sed y al final de la toma contiene más cantidad de grasa para saciar su hambre. Esto no quiere decir, como mucha gente piensa, que al principio es agua y al final es grasa y ya está. No, porque la grasa aparece desde el principio. Lo que pasa es que al cambiar la composición va cambiando también la tonalidad, también como la densidad. Entonces pensamos que nuestra leche está aguada y para nada. La leche es perfecta como se presenta. Lo que tienen que saber las mamás es que para que el bebé se pueda beneficiar de todas las propiedades de la leche, le tenemos que dejar que mame todo el tiempo que quiera. Si le dejamos que mame solo de 5 minutos en cada pecho, como se dice muchas veces, o 10 minutos en cada pecho, hay bebés que maman más rápido y otros que maman más lento. Si son de los que maman más lento, pues no les va a dar tiempo a llegar esa leche del final y a lo mejor no se van a saciar, etcétera. Y entonces ya empezamos que sí, mi bebé tiene hambre y es simplemente porque no le hemos dejado llegar a esa parte del final, teniendo siempre en cuenta que esa parte del principio le alimenta fenomenal.
Claro, porque al hilo de lo que comentas y otra de las preguntas que tenía era que porque el agua no está recomendada tampoco, No. precisamente, ¿no? Por esto. Exacto, exacto. Mientras la lactancia materna sea exclusiva, que esto normalmente son los 6 primeros meses de vida, no se recomienda dar agua a los bebés porque el 90% de la leche materna es agua. Esto no quiere decir que la leche materna sea agua, pero es así la composición y es así perfecta. Así es como se alimentan de manera perfecta nuestros bebés. Como el 90% de la leche es agua, los bebés no necesitan agua. Si nosotros empezamos a meterles agua, pues por ejemplo, hay mamás que les da miedo, periodos de calor, es verano, voy a darle agua. No hay que darles agua. O mi bebé está enfermo, tengo miedo que se deshidrate. No, en esos casos lo que hay que hacer es ofrecerle el pecho todo lo frecuentemente que quiera, como en el resto de la lactancia, pero estar más pendiente porque es muy probable que esos días nos pida más frecuentemente el pecho y no es que esté pasando nada, es que o esos días hace más calor o el bebé está enfermo y para hidratarse pide más leche. Entonces, durante la lactancia materna exclusiva no hay que ofrecerle agua a nuestros bebés. ¿Y en el caso de lactancia artificial? Tampoco. Tampoco, no, no, porque también la leche artificial tiene la cantidad de agua justa y necesaria para los bebés. Vale. Y comentabas también hace un momento el tema de lo del cambio del pecho, que puede parecer una tontería, pero realmente es una duda que surge y es muy normal. No Claro. sabes muchas veces cuándo cambiar de pecho, precisamente porque a lo mejor estás en la preparación al parto, depende de quién te toque, y te pueden decir lo que tú comentas, 5 minutos, 5 minutos. Pero Sí, ¿cómo es la pauta, más o menos, para que... vale. Pues mira, yo la pauta que doy siempre a las mamás es que hay que facilitarle la vida a las mamás. Ya tienen un montón de cosas en la crianza del bebé como para que ahora les compliquemos la vida con la lactancia. Entonces, es tan sencillo como observar al bebé. Siempre que el proceso lo controle el bebé, es decir, que la lactancia sea a demanda, ofrecerle el pecho todas las veces que quiera y todo el tiempo que quiera. ¿Y cómo lo hacemos eso en el pecho? Bueno, pues le ponemos en un pecho y esperamos a que acabe la toma en ese pecho. ¿Cómo lo sabemos? O bien porque se ha quedado dormido o dormida, que entonces no hay que despertarle para ponerle en otro pecho, a no ser que sean bebés que en los primeros días que duermen demasiado, etcétera, que ahí sí que habría que pautar la demanda, pero son casos concretos que tienen que estar valorados por una persona experta en lactancia. Si no, le dejamos, si se ha quedado dormido en el pecho, ni echar gases ni nada, disfrutamos de que se ha quedado un ratito dormido, dormida y ya está. Que no se ha quedado dormido, dormida y se suelta ese pecho, le ofrecemos el otro. Que lo quiere, fenomenal. Que no lo quiere, pues en la siguiente vez lo que hacemos es ponerle en el otro pecho. Pero vamos, que eso de tener que estar ahí, me tocaba el derecho, el izquierdo, tal, al final las mamás se acaban apañando y dicen, ah, pues mira, al final lo que hacen es, tengo este más lleno, me lo pongo en este, tengo este... Y facilitar la vida a las mamis que se lo merecen. En poco tiempo se da uno cuenta, ¿verdad? Cuando ya llevas un ratito. Pues sí, y una pregunta, y yo creo que es muy importante. Todas las madres, comentabas al principio, hay muy poquitos casos, ¿no? En las que algunas madres no pueden dar el pecho. ¿Qué casos son esos? Porque en general sí se puede, estamos preparados, bueno, como animales mamíferos para ello. ¿Y en qué casos no podrían dar el pecho? Pues mira, son casos muy concretos de enfermedades muy, muy, muy concretas de las mamás, que normalmente cuando esa mamá tiene esa enfermedad ya está bien asesorada, lo sabe y sabe que no puede hacerlo, o hay determinadas enfermedades que lo que requieren es un destete temporal, como si dijéramos una interrupción, no un destete, perdón, una interrupción temporal de la lactancia, o determinados medicamentos, pero es que pasa todo lo contrario de lo que pensamos, que nosotros pensamos que con todos estos medicamentos no se puede dar lactancia y solo con estos sí, y es al revés. Con la mayoría de medicamentos se puede dar lactancia y solo son un pequeño grupo de medicamentos con los que o hay que hacer una interrupción temporal o no se puede dar lactancia. Para esto yo recomiendo la página www.e-lactancia.org para consultar cualquier medicamento, incluso infusiones, incluso tratamientos médicos para saber si son compatibles con la lactancia. Es una página completamente fiable, hecha por gente, bueno, mega experta en lactancia en nuestro país y para mí es el santo grial de la lactancia en materia de medicamentos, tratamientos, etcétera. Entonces, siempre que una mamá dude, puedo tomarme esto, o incluso con esto puedo lactar, que lo consulten, porque incluso si hay algún medicamento que no sea compatible,
te dan la alternativa, si la hay, compatible con la lactancia. Entonces es fantástico. Entonces, realmente casos en los que no se pueda amamantar, no voy a ponerme a decirlos, pero que son muy concretos, tanto de mamá como de bebé. O sea, normalmente cuando damos contraindicaciones de la lactancia en los cursos, no sé, tardamos más en desmentir lo que eso que en decir los que realmente son, que son muy, muy poquitos. Vale. Bueno, después vamos a dejar también la información de la página que acabas de decir para que puedan Sí. echarle un vistacillo y lo vemos. Bueno, hay otro tema que es las crisis de crecimiento, de lactancia, bueno, no sé exactamente cómo las llamáis, que también es un punto donde muchas mujeres dicen, pues quizá también tengo que pasarme a la lactancia artificial. Más o menos, ¿cómo funcionan? Porque aunque evidentemente los niños no son todos iguales, pero hay más o menos unas pautas, ¿verdad? Sí, tenemos la fortuna de más o menos saber cuándo Sí. se suelen presentar, pero yo siempre digo que con esto no quiere decir que, imagínate, decimos la primera es entre los 15 y los 17 días y ya las mamás en 13 días están, ¡ay, que va a venir! ¡Ay, que va a venir la crisis de la Claro, lactancia! ¿Qué claro, les la pasa? intención no es sugestionar, ¿verdad? Exacto, Sí. totalmente al contrario. Hablamos de ellas para que si ocurre, que sepan que están en un brote de crecimiento, una crisis de lactancia y los sepan llevar mejor y que no haya problemas, etcétera. Pero no estar ahí pensando porque muchas mamás ni se dan cuenta de que ha pasado una crisis o no la han pasado, o sea que no hay que estar pendiente. Normalmente la primera suele ser a los 15, 17 días. Luego otra, normalmente sobre las 6 semanas, esta suele ser más variable en la aparición. La más complicada, diría yo, es más o menos a los 3 meses. ¿Por qué? Porque ahí se nos juntan varias cosas. Una, que el bebé aumenta mucho la demanda, pero además lo hace enfadada. Normalmente cuando pide el pecho no está tranquilo, tranquila en el pecho, llora, se suelta, entonces la mamá piensa que no tiene leche. Esta suele ser bastante complicada. Se nos junta además con que el bebé ya empieza a observar el mundo que le rodea, se despista mucho en las tomas, etcétera, y sobre todo se nos junta con que es el periodo en el que las mamás notan que el pecho se queda hasta los 3 meses, notamos que el pecho se nos llena, se nos vacía, se nos llena, se nos vacía, ¿no? O se nos pone más duro, se nos pone más blandito. Como a los 3 meses o así, el pecho ya se ha adaptado a la demanda y no necesita como hacer esa sobreproducción. Y se queda siempre del mismo tamaño y normalmente es blandito. Entonces la mamá se le junta todo y dicen, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Que mi lactancia iba fenomenal y ahora tengo el pecho blando, mi niño llora en el pecho y esta es una de las principales causas de abandono de la lactancia, esta crisis de los 3 meses. Luego también suele haber otra sobre los 6 meses. A los 4 y a los 8 meses están esas falsas crisis de lactancia nocturnas, que también ahí se nos complica un poquito. Al año de vida también y a los 2 años también suele haber otra crisis. ¿Qué ocurre en las crisis? Normalmente, así como pauta más general, es que el bebé como que hace como si fuera un adolescente que de repente pega un estirón, ¿no? Y para pegar ese estirón necesita alimentarse más. ¿Y cómo saben los bebés que pueden obtener más leche del pecho de su madre? Aumentando la demanda. Entonces se tiran unos días queriendo engancharse todo el tiempo al pecho, etcétera. Y como te decía, paradójicamente se enganchan enfadados, llorando, tironean y eso resulta súper agobiante para las mamás. Decirles que dura unos días, hay unas que duran un poquito más, hay algunas que pueden durar hasta semanas, pero normalmente duran unos días más o menos, mucha paciencia, mucho saber qué es lo que está ocurriendo. Si, por ejemplo, estamos acostumbradas a darle el pecho en cualquier sitio, pues a lo mejor esos días podemos aprovecharles a dar en casa, a darles en casa, en un ambiente tranquilo, luz bajita, cantándoles con paciencia, etcétera. Mucho porteo esos días también puede ayudar y saber que en unos días pasará y que mucha paciencia y que desoír todo lo que nos digan que no nos haga sentir bien. Nos decía hace unos días de Matrona Senais, Cristian, tapones para los oídos y me pareció Tapones fantástico. para los oídos. Eso está muy bien. Mm. Pues hay otra de los temas porque bueno, la OMS recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva, ¿no? Pero cuando dicen exclusiva, porque a veces pensamos, vale, 6 meses solo lactancia materna. Y entonces, a partir de ahí, claro, evidentemente no le vamos a dar un plato de callos a los niños, pero muchas veces cuando empezamos a incorporar los alimentos,
muchas madres piensan que tampoco es suficiente. Entonces, supongo que el explicarles que esto van a seguir con esa lactancia durante un tiempo y que va a ser su base, ¿no? ¿Hasta cuándo más o menos sigue siendo su base de alimentación? Pues mira, precisamente la alimentación complementaria se llama complementaria porque es eso, complementaria a la leche materna en este caso o artificial hasta el año de vida. Es decir, la leche materna o artificial sigue siendo el alimento principal del bebé hasta ese año de vida. De hecho, esos primeros meses de alimentación, esa alimentación complementaria tiene más una función de establecer una buena relación del bebé con la comida, una relación de que ese momento de la comida sea un momento bonito para que el bebé aprenda a incorporar esos alimentos de una manera positiva, que un objetivo nutricional, ¿no? Como dice el gran Carlos González, no tiene un objetivo tan nutricional esa alimentación como eso, educacional, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a darle esa alimentación complementaria, tenemos que seguir ofreciéndole el pecho y también si fuera lactancia artificial también a demanda, pecho y lactancia artificial a demanda. Y empezar a ofrecerle los alimentos como complemento a esa lactancia materna. Pero es un error, por ejemplo, llegan los 6 meses y ya me pongo a darle el puré de verduras y la teta de postre, ¿no? Que es algo que se hace muy frecuentemente. Pues no, tenemos que seguir dándole el pecho al bebé cuando nos pida y ir ofreciéndole los alimentos de manera complementaria. Y en caso de la lactancia artificial, comentas que esa demanda Sí. y también oí muchas veces que hay que aprender a hacer los biberones. ¿Cuál es la pauta un poco para que se hagan una idea? Tela, tela. Mira, yo muchas veces es curioso porque cuando damos los cursos de lactancia materna, etcétera, hay una parte que es enseñar a apoyar a las mamás que no amamantan, pues enseñar a preparar un biberón o mamás que tengan que dar lactancia mixta por situaciones concretas, etcétera. Y hay una parte que es de preparar el biberón. Y claro, cuando empezamos a enseñar a preparar el biberón, las alumnas empiezan a abrir los ojos como platos y dicen, ¿pero qué es esto? Si hay que hacer un máster para preparar el biberón. A veces parece práctico y no lo es tanto, ¿verdad? Claro, hay que saber preparar bien un biberón porque, por ejemplo, un error que cometemos mucho es que calentamos la leche tiene que estar calentada a más de 70 grados para que sea correcto, ¿no? Pero la calentamos a 70 grados, la metemos en un termo que no siempre lo mantiene a 70 grados, nos lo llevamos de excursión y cuando vamos a preparar la leche, ese agua está a 30 grados. Eso es un error. Cuando nosotros incorporamos el polvo en el agua tiene que estar a 70 grados para esterilizar también el polvo, no solo el agua, porque ha habido partidas de leches contaminadas, etcétera. Entonces tenemos que preocuparnos también de esterilizar el polvo. Eso es algo que resulta curioso porque la gente pensaba, bueno, lo caliento y ya está, y me llevo el agua. No, si lo llevamos en termo, nos tenemos que fijar que mantiene el agua a esa temperatura. Luego, pues sí, siempre es súper importante mantener las proporciones de leche y polvo adecuadas que nos dice el fabricante, porque hay mamás y esto yo lo he visto, si lo digo es porque lo he visto, bueno, como va delgadito voy a echar un poquito más de polvo o como hace calor voy a echarle un poquito más de leche y la proporción no es adecuada y puede ser peligroso para el bebé. Entonces, bueno, sí es importante saber cómo preparar la leche. Y luego, respecto a qué leche compramos y tal, pues yo siempre les digo que los bebés que están alimentados con leche materna tienen la gran suerte de tener una amplia variedad de alimentos en su menú, ¿no? Porque la leche materna cambia cambia el sabor, ¿no? Según la alimentación de la mamá. Pues con la leche artificial yo incluso recomiendo que vayan cambiando, también para que por lo menos les vaya cambiando el sabor de Claro. unos meses a otros, tal, bueno, pues también pues a lo mejor de esa manera que también la palatabilidad sea mejor también. Sí, bueno, que muchas madres cuando empiezan a trabajar, que algunas se tienen que ir incorporando prontito, piensan que tampoco pueden continuar con la lactancia materna. No siempre es así, supongo, ¿no? Hay No, margen. es cierto, depende, o sea, yo creo que en principio todas las que quisieran podrían continuar, habría que mirar, claro, hay mamás que dicen, pues es que cuando empiezo a trabajar me tengo que ir 4 días y separarme de mi bebé 4 días. Se podría, pero es que si encima a lo mejor no puede sacar la leche, o sea,
no puedo decir todas las mamás, pues la mayoría de las mamás pueden seguir amamantando a sus bebés. Depende mucho de en qué momento se tengan que incorporar, si el bebé tiene 3 meses o el bebé tiene 6 meses u 8 meses, si las horas que va a estar fuera de casa, pero sí que con un buen apoyo y un buen asesoramiento se puede continuar la lactancia materna después de comenzar a trabajar. Importante saber que en la medida de lo posible se debe de continuar sacando la leche mientras estamos fuera, bien sea que nos traigan al bebé o que nosotros nos lo podamos sacar. Y aquí me gustaría romper una lanza a favor de todas las madres que comienzan a trabajar y están amamantando a sus bebés, que a ver si ya protegen más las leyes a estas mamás, les dan más permisos para poder hacerlo, porque yo me encuentro en el día a día que muchas mamás no pueden hacerlo. Yo les digo, mira, si vas a estar 8 horas fuera de casa, por lo menos intenta 2 veces, 3 veces ideal, pero por lo menos 2 veces si puedes. Es que imposible, no voy a poder. Entonces, bueno, pues intentar ya cambiar todo para proteger a esas mamás y a esos bebés que se merecen seguir amamantados. Pero sí que se puede, con un buen asesoramiento se puede continuar con la lactancia. Sí, y a veces es difícil incluso cuando comienzas y todavía es lo que comentabas tú, que notas el pecho endurado, que te molesta Exacto, y bueno, exacto. No es solo por mantener la producción, sino también para evitar problemas en el pecho. claro. Y bueno, hay mujeres, claro, cuando deciden no dar el pecho ya más, porque, bueno, por lo que sea, pues un tema de trabajo o desde el principio que optan por la lactancia artificial, muchas veces se recomienda estas pastillas, ¿no? Que dicen que cortan la leche o que inhiben, ¿no? La producción de leche, que están un poco en entredicho. ¿Cuáles son las pautas generalmente para una Bueno, mujer no de pecho? pues mira, esto es algo de lo que se habló en el último Congreso Nacional de Lactancia Materna de la IAM. Y es que yo creo que no se debe tener tanta prisa en el tema de las pastillas para retirar la lactancia, etcétera. Primero, cuando una mamá nos dice que no quiere dar el pecho, a mí siempre me gusta asegurarme de que es por una decisión que ella realmente ha tomado, como decimos, informada, que ella realmente quiera así o que realmente es que no pueda, porque hay muchas más de las que pensamos que dicen, no, no quiero, no voy a amamantar a mi bebé, se toman las pastillas y a los 4 días te dicen, oye, es que me he enterado que es que yo no creía que no podía porque tenía no sé qué y es que ahora sí puedo. Y es un lío, se puede retomar la lactancia, pero es mucho más complicado. Entonces, siempre asegurarnos de que esa mamá ha tomado esa decisión informada y porque ella quiere. Y luego, pues, el tema de tener tanta prisa en dar las pastillas, bueno, pues hay cada vez más autores y más profesionales que dicen que se puede esperar, que incluso se puede retirar la lactancia poquito a poco, enseñándole a la mamá cómo extraerse la leche hasta que finalmente se acaba retirando la lactancia. Esa leche incluso la pueden donar si les apetece en ese periodo. Y bueno, pues que no tenga que ser todo como tan de repente, tan radical, ¿no? Tan extremo, aunque haya mamás que a lo mejor digan, mira, yo no quiero olvidarme, no me quiero complicar y tal, bueno, pues se lo pueden tomar. Pero a lo mejor no todas las mamás quieren hacerlo así y el ofrecerles que hay otras alternativas para poder retirar la leche. Ujú. Vale, y después hay otro tema que también suele preocupar mucho, que son las grietas. ¿Por qué suceden? ¿Cómo se pueden prevenir? Pues mira, la causa y el tratamiento de una grieta es la misma y es un mal agarre del bebé al pecho y el tratamiento es un buen agarre del bebé al pecho. Por eso es La al mayoría principio, sobre todo, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Como te decía, al principio hay dos claves de la lactancia. Una de ellas es la lactancia de demanda, como te comentaba al principio, y la otra clave de la lactancia es que el bebé se agarre bien al pecho. La causa más frecuente de las grietas es que el bebé no se está agarrando bien al pecho. Por eso siempre, ante cualquier duda de lactancia, cualquier problema, cualquier consulta, lo primero, lo básico, lo primordial es valorar una toma, porque lo más probable es que el bebé no se esté agarrando bien al pecho. Cuando una mamá tiene grietas necesita muchísimo apoyo porque amamantar con dolor es
muy, muy complicado y he llegado a ver a madres que cuando llega la toma, cuando empiezan a ver que el bebé le empieza a pedir, empiezan a llorar y tienen al bebé agarrado con auténtico sufrimiento. Y yo siempre digo, la lactancia no puede ser sufrimiento. No vale decirle a las madres tienes que aguantar, el pecho tiene que hacer callo ni cosas de estas. La lactancia hay que disfrutarla, ¿vale? Y una grieta no se puede dejar de, bueno, ya curará, no, hay que preocuparse mucho de que esa grieta cure y apoyar mucho a esa mamá durante ese amamantamiento. Si es algo que no soporta, incluso pues que durante ese tiempo se haga extracción manual, no ponga al bebé directamente a mamar de ese pecho, le ponga del otro y haga extracción manual normalmente, porque con sacaleches también les duele un montón. Hasta que se cure esa grieta y muy pendiente de esa madre para curar la grieta hasta que se solucione y sobre todo ayudarla a que el bebé se agarre bien al pecho. Que Claro. vemos que el bebé se agarra bien y tal, pues valorar otras circunstancias como puede ser una retrognatia, un frenillo en el bebé, etcétera, pero necesita mucho asesoramiento esa mamá. Claro, efectivamente, es lo que tú comentas, el asesoramiento. O sea, yo creo que el tema, porque si nadie te explicó y no lo has visto y nadie te dice, pues a lo mejor piensas que solo es en la punta del pezón, pero realmente el agarre es mucho más profundo, ¿verdad? Para que Exacto, no haya esos exacto. problemas. Y en el caso, por ejemplo, de las pezoneras y tal, ¿son recomendables en estos casos? Bueno, a ver, yo nunca ni demonizo nada ni Mm, lo utilizo para todo el mundo. Yo, pezoneras, como medida preventiva, porque esta mamá no tiene pezón, como oigo muchas que les han dicho, mm. o ponte pezonera que así se agarra mejor, o no sé qué, como manera preventiva no, porque luego no se agarran bien al pecho, luego no saben agarrarse bien sin pezonera, quitar la pezonera también cuesta un montón y bueno, es un rollo y es un lío y encima le transmitimos a la mamá que su pecho no está bien para amamantar, cuando en la mayoría de los casos no es así. Entonces, con medida preventiva que ves a todas las mamás con la pezonera, ahora ya no se ve tanto, ¿eh? ¿Veías a las mamás todas con la pezonera en la mesita? No. Pero yo tampoco las demonizo, por ejemplo, en casos de tiene una grieta súper, súper dolorosa, pero quiere seguir amamantando ese pecho, bueno, pues vamos a probar si ese tiempo con la pezonera protege un poco la grieta y lo aguanta. Lo probamos, va mejor, lo dejamos, que no, es siempre ir probando. Pero pezoneras para formar pezón, pezoneras medida preventiva, nada, no se debe utilizar. Hay casos concretos en la lactancia que yo sí se las he recomendado a las madres, pero tienen que ser eso, bien asesoradas y bien indicadas esas pezoneras. Vale. ¿Y las mastitis se producen por qué y cómo se pueden prevenir? Pues mira, una mastitis se produce porque la leche se queda retenida en un conducto, pasa el tiempo, esa leche no se drena y esa leche que queda ahí retenida se puede infectar y se produce una mastitis. ¿Cómo solucionamos una mastitis? Pues lo primero es decirle a todas las mamás que en cuanto noten que una zona del pecho está indurada, que les duele más, que está enrojecida o simplemente que tienen síntomas como gripales, de fiebre, malestar general, se encuentran realmente mal estas mamás. Lo primero, consultar lo más rápidamente posible, porque así, cuando es solo un conducto, por ejemplo, obstruido, se soluciona mucho más fácilmente que cuando llegamos a una mastitis aguda, en la que ya sentimos los síntomas generales, etcétera, ¿no? Cuando hay una mastitis, el 85% de las mastitis se resuelven solas con un adecuado y efectivo drenaje durante más o menos 2 días. Si esa mamá drena ese pecho muy, muy bien, eficazmente y frecuentemente durante el día y durante la noche, con un adecuado masaje previo, sabiendo cómo hacerlo, etcétera, normalmente en 2 días se va a resolver esa mastitis sin necesidad de más. Hay casos en los que ya cuando la mami te consulta, ya la afectación general es severa, o sea, ya se encuentran mal, sabes que no va a poder estar extrayéndose leche cada 2 horas porque no se encuentra bien, etcétera, pues ahí ya sí que a lo mejor podríamos empezar con antibiótico, pero siempre valorando el estado de la mamá. Yo siempre digo que hay que valorar cada caso individualmente y hablar con la mamá y decirle, mira,
quizás podríamos esperar hasta mañana drenando. ¿Cómo lo ves tú? Pues es que me encuentro fatal, es que tal. Pues a lo mejor ya ahí se podría comenzar con antibiótico. Pero si no, pues sí vamos a probar tal y hablas con ella al día siguiente, ¿estás mejor? Pues sí, venga, otro día más. Y normalmente al tercer día te llaman y te dicen estoy fenomenal, esto se ha solucionado y podemos seguir con la lactancia normalmente. Vale, y la última pregunta ya, que sería los chupetes, ¿no? Porque también a veces hay quien te lo recomienda así al niño o a la niña para que duerma por la noche, el chupete y tal, pero realmente es tan recomendable y si es así, ¿desde cuándo o a partir de cuándo? Vale, yo siempre recomiendo que se intenten evitar chupetes, tetinas, etcétera, hasta que la lactancia no está bien establecida. ¿Cómo lo sabemos? Pues que el bebé va creciendo adecuadamente, hace sus pises, sus cacas, coge peso, etcétera, y está bien, no está letargado, letargada. La mamá no tiene dolor en el pecho, el bebé es el que domina el proceso, es decir, es el que lo controla, es la lactancia esa demanda y ambos disfrutan del proceso, mamá y bebé disfrutan del proceso. Cuando todo esto se cumple es que esa lactancia está funcionando y ahí sí que podríamos ya introducir chupetes si la mamá lo necesita o lo desea así, ¿no? Hasta ese momento lo ideal es no introducirlo. ¿Por qué? Porque el bebé chupa de distinta manera el chupete a como lo hace del pecho y normalmente lo que acaban haciendo es que intentan coger el pecho como cogen el chupete y empezamos con problemas, etcétera, porque ya no sacan la leche suficiente, porque ya no estimulan bien el pecho, porque ya le hacen grietas o le producen problemas a la mamá. Entonces, hasta que la lactancia materna no está bien establecida, no es ideal no introducir nada. Una vez que ya está bien establecida, si la mamá lo desea, sí que puede ofrecer el chupete. De hecho, bueno, cuando dicen es que te he estado utilizando de chupete, no, los chupetes se inventaron para sustituir al pecho malamente, porque los bebés lo que hacen en el pecho es lo que llamamos succión no nutritiva, hacen la nutritiva y la no nutritiva, que un poco se mezclan, pero son esos bebés que dicen, pues que quiere estar conmigo todo el tiempo en el pecho, todo ese tiempo, que por cierto no pasa absolutamente nada, el pezón no se va a macerar, el bebé no se va a malcriar, no pasa absolutamente nada. Esa succión es muy buena para el desarrollo también neurológico del bebé, así que si el bebé quiere y la mamá quiere, que no siempre puede, pues le podemos dejar al bebé todo el tiempo que quiera en el pecho. Y de hecho, los bebés que están alimentados con lactancia artificial, se les recomienda ofrecerles el chupete a esos bebés desde el principio, si la Claro, mamá quiere. es que el pecho al final no es solo alimentación, o sea, Mucho más. o sea, es muchísimo más. Entonces, la Amor, posición cariño, también, protección, calor, es todo, claro, es todo. claro. Bueno, no sé si nos ha quedado alguna pregunta así o algo que tú le quieras recomendar, porque hemos tratado así muchos temas, o algún mensaje que le quieras mandar a todas estas madres que estarán Pues pendientes. mira, me gustaría acabar con una frase que a mí me encanta, que oí hace tiempo y no sé de quién es anónima, pero es una frase que me encanta y es que, bueno, primero, que confía en ti misma, todas las mamás que estén amamantando a sus bebés, confía en ti misma y eso, que si nosotros confiamos en nuestros pulmones para respirar y confiamos en nuestro corazón para latir, para llevar la sangre a todo nuestro cuerpo, ¿por qué no confiamos en nuestros pechos para amamantar a nuestros bebés, que son los que han permitido que los humanos sobreviviéramos como humanos y nos alimentáramos desde los inicios de nuestra historia? Así que muchísima confianza. Muchísimo busca apoyo, todas las mamás que están amamantando a sus bebés, que busquen ese apoyo de su entorno, de otras mamás que estén amamantando como ellas, de gente experta en lactancia y que disfruten la lactancia, porque la lactancia no hay que sufrirla, hay que disfrutarla. Pues sí. Bueno, me encantó la frase. Es preciosa, la verdad es que es confianza. Y bueno, nada, Diana, te agradezco muchísimo el tiempo, no te quiero robar más, así que nada, Muchísimas gracias a ti, Verónica. Ha sido un placer este ratito contigo. igualmente.